¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos una semana más con ustedes, intentando ponernos al día en economía, algo siempre harto difícil, de no ser porque contamos con la experiencia de Joaquín Mastache, que nos lo explica todo de la forma más sencilla posible. En las últimas horas ya saben que no solamente Andalucía, también Cataluña han puesto en marcha diversas medidas contra asuntos como los desahucios. Por ejemplo, en Andalucía se va a expropiar viviendas y se va a multar incluso a quienes tengan viviendas vacías, si no las sacan al mercado de venta o al mercado de alquiler. En Cataluña se va a gravar con un impuesto especial a quienes también tengan viviendas vacías y decidan no sacarlas en alquiler. Son medidas, desde luego, polémicas, ineficaces para muchos y oportunistas para otros. Hay quien también las elogian enormemente, como van a ver después, ya que hemos salido a la calle a preguntar sobre este asunto. Ese es el tema que hoy queremos tratar, a propuesta sobre todo de un espectador que así nos lo pedía hace ya algunas semanas. Voy a saludar, como decíamos siempre, a nuestro experto en economía de guardia, que es Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Bueno, la verdad es que es un tema más que actual, este de la vivienda, elegido para hoy, ¿no? Es un tema muy actual, incluso el Parlamento se reunió recientemente y ya aprobó una ley donde de alguna manera va a dar respuesta a muchos de los problemas que ya existen y que es por donde debe de irse, claro, sin duda alguna. Bueno, vamos a hablar de ello enseguida. Llevábamos varias semanas en las que íbamos dejando a un lado los emails de nuestros espectadores. Yo aprovecho para recordarles en esta ocasión que tienen ustedes un correo donde pueden enviar esos asuntos, esas cuestiones que a ustedes se les ocurran sobre lo que aquí se dice, ese que ustedes están viendo ahora mismo. Bien, pues a ese correo han llegado en los últimos días varios asuntos. Vamos a responderlos antes de entrar en el tema para hoy elegido, porque son en buena medida críticas o sugerencias o opiniones contrarias a lo que expresó en alguna ocasión Joaquín Mastache. Bueno, voy a resumir enormemente el email enviado por AS desde Oviedo, lo firma así con las iniciales tan solo, A.S. Voy a resumirlo muchísimo porque nos dice este señor que nos escribe para intentar, dice, que en su televisión aparezcan más opiniones que la del señor Joaquín Mastache, con el cual no siempre estoy de acuerdo. Eso nos parece hasta ahí muy bien. Dice, hace unos días, hablando sobre el recibo de la luz, este señor apostó claramente por la energía nuclear, prácticamente culpando a las renovables del encarecimiento del recibo. No voy a dar la explicación técnica que nos da este espectador porque sería alargarnos excesivamente. Nos explica por qué no es así y viene a decir que efectivamente las energías renovables al final hacen que la factura de la luz se abarate y no que se encarezca. Dice, aunque algunos no lo crean, es posible vivir sin carbón, petróleo, pero sobre todo sin centrales nucleares que pueden causar un Chernobyl. Y si no es así, es probablemente porque a muchos no les interesa. ¿Saben por qué?, pregunta este espectador. ¿Sabe quién está detrás de la mayoría de las empresas eléctricas? Efectivamente, los bancos. Creo que eso lo explica todo. Acaba así su correo que hemos resumido. Joaquín, lo que quieras contestar. Bueno, yo lo que tengo que decirle a ese es lo siguiente. Ayer, precisamente, día 22, fue el Día Internacional de la Tierra. Bueno, esto se celebra la necesidad de cuidar el medio ambiente, como todos sabemos, ir hacia energías limpias, ir hacia energías, entre ellas las llamadas renovables. Pero ya estábamos, cuando el famoso tratado de Maastricht y el de Ámsterdam, se pretendía que en un principio el 10% de las energías fuesen renovables y el 20% se pretende que en el 2020 sean las renovables el porcentaje que tengamos de consumo. El problema es que el ejercicio a veces es muy estéril, el de intentar convertir los deseos en hechos, y a veces, digo estéril por lo caro. Y yo creo que es que no nos hemos dado cuenta, y aquí es donde discrepo de la persona que tuvo la amabilidad de contestarnos, donde discrepo del coste. Es decir, lo que sería deseable es que las energías fuesen limpias, que no fuesen contaminantes, que no fuesen peligrosas. Ya sabemos que el carbón contamina, que el petróleo también. Ya sabemos que el carbón tiene otra serie de problemas añadidos, como esa cantidad de muertes que hubo porque la minería tenía una dificultad añadida para la extracción. Todo eso lo conocemos. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Calculamos solamente el consumo de energía a través de las renovables? Yo ahí discrepo. Todos sabemos que las energías eólicas es costosísimo montar los famosos molinos, las placas solares son muy caras, llevan muchos años de amortización y precisamente lo que ocurre es que en la tarifa que tenemos no se están aplicando la amortización de esos costes, pues si no se dispararía. Por lo tanto, es un problema no solamente de calidad, sino también de coste. Evidentemente sería deseable, como todo, de que todos ganásemos más, de que las cosas fuesen más baratas, pero claro, eso es querer convertir
deseos en hechos, y eso realmente muy pocas veces podemos conseguirlo. El que usted apostara en esa ocasión, que es al hilo del que viene este comentario, por la energía nuclear. Bueno, démonos cuenta. Tengo aquí unos datos de Eurostat, por ejemplo. Alemania es el que más cara para la energía de toda Europa. Pero precisamente el porcentaje de impuestos es más alto que el del coste. Bueno, en el caso de la Unión Europea es más caro el coste de la energía que el impuesto, la media. Me refiero, en España estamos por encima. Francia está por debajo, un 40% el coste de la energía que nosotros. Y todos sabemos que uno de los pesos fundamentales de la energía en Francia es la energía nuclear. Por lo tanto, los datos están ahí. Lo que no podemos es, de alguna manera, manejarlos a nuestro gusto, sino que están ahí, son inamovibles. Vuelvo a insistir, las energías renovables son más caras que algunas fuentes de energía. Y en el caso de Asturias, el carbón no solamente tiene un problema de coste, bueno, ya sabemos lo que ocurrió. No olvidemos que el carbón hace unos años, exactamente en Francia había 250.000 mineros, en Alemania había más de 400.000, más de 600.000, en Inglaterra 500.000, aquí teníamos 40.000 en el momento cuando más teníamos. El carbón es un problema no solamente de calidad de la energía, sino que contamina enormemente, es costosísimo, pero ahí está, es una energía autóctona que de alguna manera entiendo que se debiera haber sustituido mucho antes, y si no, miremos la cantidad de cientos de miles de millones que hemos tirado por la alcantarilla intentando defender una energía costosa, tremendamente contaminante, y además con una cantidad de vidas increíble y una muy pobre calidad de vida del minero cuando se ve obligado a jubilarse con 45 o 50 años, que queda con unos cuadros de silicosis tremendos, y eso también al final representa una incomodidad para el propio trabajador, ¿no? Bien, vamos con otro correo electrónico que ha llegado a esa dirección que ustedes ya conocen, aldiaeneconomia@teleasturias.com. Dice, me gustaría felicitarles, es Ana Luengo, desde Llanera, dice, me gustaría felicitarles por su programa sobre la declaración de la renta, que lo emitimos hará unas 3 semanas, creo yo. Me gustó la participación de un técnico de Hacienda, sobre todo cuando denunció que hay muchos empresarios que declaran menos ingresos que sus propios trabajadores. El colmo, dice Ana. Lo que no entiendo es que el señor a quien entrevistaban, me imagino que se refiere a Joaquín Mastache, lo justificara y viera normal que esto ocurra. Bueno, yo, Ana, primero agradecerle que nos haya contestado y que haya visto el programa, pero quizás a lo peor hubo alguna interpretación errónea por su parte. Yo lo que dije es que todos aquellos empresarios que de alguna manera están en el sistema de módulos, es el propio sistema fiscal el que le dice lo que ganan. Dicen, usted gana por tener un trabajador pues 25.000 euros en el año. Y estamos viendo que la media de lo que declaran muchos empleados privados y públicos es superior. Pero eso es un problema del propio sistema. Vuelvo a insistir, debemos ir a un sistema donde precisamente solamente se declarase por ingresos menos gastos, no con una modalidad poco objetiva, aunque se llame la estimación objetiva singular, ¿verdad? Y luego, por otro lado, no olvidemos que los empresarios no solamente están tributando precisamente vía fiscal, sino que están tributando vía laboral, que están soportando las cotizaciones sociales de sus empleados en el 85% de la totalidad. Por lo tanto, eso también es un impuesto que hay al trabajo. Yo entiendo que la carga impositiva que tiene hoy día los contribuyentes españoles debería de rebajarse, y eso sería lo único que permitiría precisamente crecer y nos permitiría generar empleo. Yo estoy totalmente convencido. Bueno, vamos ya, si les parece, con el tema que hoy nos ocupa y que nace precisamente de la consulta del email que ahora les leo y paso a detallarles. Lo escribe Luis Viñales desde Gijón. Luis es una persona joven porque así lo expresa él en este correo y dice lo siguiente: he visto que buena parte de sus programas piden a los espectadores que participen enviando un correo electrónico y por eso me he animado a sugerirles que en sus debates o en el programa que crean oportuno hablen de la situación del mercado inmobiliario y de las medidas que se piden o que ya funcionan, algunas muy curiosas. Y cita el caso de Izquierda Unida en Andalucía, donde se ha logrado que se expropien viviendas a los bancos o se multe a propietarios que las tengan vacías, o el de Cataluña, donde se va a poner un impuesto a los bancos o promotores con viviendas vacías para que salgan en alquiler. Dice Luis, desde mi punto de vista y como persona joven que soy, no está mal. ¿Es positivo?, pregunta él. Bueno, todo esto es realmente muy discutible. Ante todo, agradecer a Luis Viñales que ha tenido la delicadeza de contestarnos y de alguna manera de complementar con sus opiniones todo lo que se está diciendo, no solamente en prensa, sino, como veremos, algunas personas que han sido entrevistadas. Hay una cosa que está clara. En España hay 3.800.000 viviendas desocupadas.
Esto es un hecho cierto. Pero ¿por qué en España tenemos 3.800.000 viviendas desocupadas? Muchas son de los bancos que han tenido que quedarse con ellas promociones enteras, porque al no haber financiación y a existir el problema que tenemos en España, pues no se han podido vender. Pero de los propios españoles, pues calculamos que hay unos 2,5 millones de viviendas que han entendido que deben de canalizar el ahorro hacia ese producto. Otras personas lo canalizan al banco, o la renta variable, como pueden ser las acciones, la bolsa, y resulta que unos dicen, no, pues yo prefiero más comprarme una vivienda para cuando sea mayor marcharme para el Mediterráneo, venderla en la que vivo o dejarla a mis hijos. Eso es como podemos aceptar, muy libre. ¿Qué sucede? Si ahora viniese el Estado o las autonomías expropiando viviendas para dárselas a aquellos que tienen una situación desafortunada y nada buena, crearíamos un problema. Pero de alguna manera el Parlamento español, y yo creo que además incluso el propio Parlamento catalán, lo que está hablando, y incluso también intuyo que el Parlamento andaluz, está hablando no de las viviendas que tienen las personas que han invertido en vivienda, sino aquellas que están en poder de los bancos y que son prácticamente ociosas, y que mejor es que estén funcionando para resolver un problema social tremendo que tenemos, y estoy totalmente de acuerdo, porque eso el propio Parlamento español lo aprobó precisamente hace unos días, donde se va a llegar a acuerdos con todos los bancos, con aquel famoso coste social, para decir, pues van a pagar 60 euros, 100 euros, 200 euros durante el tiempo en que estén sin trabajo. Por lo tanto, hablamos de ese tipo de viviendas que no son motivadas por el ahorro, sino que son motivadas precisamente por una serie de circunstancias que han venido sobrevenidas y que no han sabido calcular otros, en el caso de Trichet en Europa y Bernanke en Estados Unidos, que son los auténticos responsables de que estemos en esta situación tan crítica. O sea que en principio la medida le parece una buena medida. A mí me parece bien siempre y cuando estemos hablando de las viviendas que de alguna manera están ociosas en poder de los bancos o en poder de promotores. Yo creo que hasta ellos mismos sacarán una rentabilidad, aunque sea pequeña. Bueno, lo que ocurre es que me imagino que genera una serie de problemas. Por ejemplo, en el caso de la Junta de Andalucía, si se expropia, aunque sea temporalmente, una vivienda, habrá que pagar un justiprecio. ¿Puede permitírselo a una administración? Yo creo que por la vía de la expropiación no es el camino, porque entonces no solamente tendría que pagar un justiprecio, es que se subrogaría en el pago de una hipoteca. Usted imagínese que tenemos un promotor que tiene 50 viviendas, que las tiene cerradas porque no ha podido venderlas, sigue pagando sus cuotas de amortización de hipoteca al banco, y resulta que se va a venir la Junta de Andalucía, se las expropia, tiene que expropiar también la propia hipoteca. O sea, se va a meter en un problema gravísimo. Por lo tanto, yo creo que lo que debe es de facilitar, de alguna manera, de vehicular la posibilidad de decir, bueno, pues aquí tenemos en este municipio tenemos 300 viviendas que somos conscientes que son de los bancos, que están ahí paradas, que no están creando ningún bien social, y tenemos 150 familias que pueden ocuparlas y pueden empezar a de alguna manera vivir como debemos vivir todos en una vivienda, y pagando en función de lo que ganen un porcentaje del salario, y cuando tengan una situación mejor, pues incluso puedan llegar a comprarla. Pero estamos hablando de esa parte concreta. Lo que pasa es que el tema de la expropiación, bueno, pues es como políticamente a veces los políticos emplean unos términos que pueden parecer muy brillantes y no se dan cuenta que están equivocando. Suena demasiado. Claro, yo creo que es sin duda alguna. ¿Y el caso de Cataluña, que propone gravar con un impuesto las viviendas vacías de bancos y promotoras? Volvemos a lo mismo. O sea, que si no olvidemos, yo creo que eso es un brindis al sol también. Yo creo que es que facilitar que aquellas viviendas que de alguna manera están vacías se puedan vender o se puedan alquilar, se pueden utilizar. Porque claro, si un banco se ha quedado con 100 viviendas, que dio una financiación de 100.000 euros por vivienda de media, y resulta que el valor de ellas es esos 60.000, con lo cual ya ha perdido 40.000, o un promotor, y resulta que ahora encima va a tener un impuesto por encima de esa pérdida que tiene, yo creo que estamos creando mayor dificultad precisamente a esta situación, porque puede llegarse el caso, y se va a dar, porque esto tiene mucha prensa, pero se va a dar el caso, y estoy convencido de que va a haber muchas más viviendas a disposición, y además de una manera voluntaria, que las que va a haber de demanda. No porque no se puedan pagar, sino para pagarse cantidades muy pequeñitas. Pero va a haber muchas más viviendas de las que estén dispuestas las personas a ocuparse. Por tanto, va a haber muchas viviendas desocupadas que van a tener que soportar un impuesto que yo creo que aquí lo que nos sobra, y créanme, son los impuestos, y algún día hablaremos de ello, porque creo que es un tema realmente muy importante. No olvidemos que en Asturias se está firmando unos acuerdos con los bancos asturianos, donde el gobierno asturiano está llegando a un acuerdo con los bancos para que cedan viviendas para poder alquilarlas. Pero si tú encima pones un impuesto, yo me parece que es un brindis al sol, y además no es el camino adecuado.
De las tres medidas, de la expropiación, como habla Andalucía, de gravar con impuestos, como habla el gobierno catalán, a las viviendas vacías de bancos y promotoras, y de esa decisión del gobierno del Principado de firmar un acuerdo con 7 bancos para... ¿cuál le parece la más acertada? Sin duda alguna, el gobierno del Principado, no tiene ninguna duda. Estoy totalmente convencido de que es una fórmula muy similar a la que salió del Parlamento español, en la famosa ley que se aprobó, vamos, que se mandó al Senado y que se prevé que en mes y medio esté aprobada. Yo estoy convencido de que ha sido una muy buena gestión y que aquel que necesite una vivienda va a tener a dónde acudir, tutelado por el Principado, a conseguirla a unos precios muy razonables. No me negará que, no obstante, es sumamente curiosa la política, ¿no? Porque gobierna PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, aquí el PSOE también gobierna con el apoyo de Izquierda Unida y de UPyD, pero no toman las mismas decisiones ni las mismas medidas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es bueno, ¿eh? Yo creo que eso es bueno, eso es una prueba de vivacidad, o sea, cada uno entiende las cosas como las entiende y ciertos pactos pues no te obliga a lo mejor a tomar necesariamente las medidas de una manera uniforme en todo la piel de toro, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que eso no es especialmente malo, eso creo que es interesante que sea así. Bueno, vamos a la calle. Es verdad que la mayoría de las opiniones vienen a posicionarse a favor de estas medidas que ayuden a quienes están desahuciados o desalojados de sus viviendas. El primer comentario, la primera opinión la da precisamente un colaborador de esta casa, como es César. Le van a conocer ustedes enseguida. Particularidades del plan, creo que no es una expropiación, es más bien una apropiación temporal, más que expropiación. O sea, no es que el gobierno andaluz se haga dueño de estos hogares vacíos, sino que temporalmente exime a los bancos de gestionarlos y de administrarlos. Esto vamos buscando el bien común. Bueno, yo veo que César matiza correctamente de que no se trata de una expropiación, sino que hace una utilización temporal, que es un poco lo que hemos hablado aquí en Asturias y en el Parlamento español. Eso me parece perfecto y parece una concepción muy clara de lo que está sucediendo. Y luego la otra persona, de alguna manera, también está como de acuerdo de que se utilicen aquellos medios que de alguna manera no están siendo utilizados para que las personas puedan tener una vivienda digna y pagando un alquiler en función de sus ingresos. Y esperemos que eso dure el menor tiempo posible, que España pues empecemos a ser lo que en algún momento fuimos. O sea, lo que decía César lleva su parte de razón. Tampoco es una expropiación, ¿no? Es durante un tiempo. No, lo que pasa es que los políticos suelen ser muy rimbombantes en sus expresiones. Es como decir, voy a quitarle las viviendas a los ricos para dárselas a los pobres. Se ha buscado un poco eso también, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No? Y buscar y jugar con los sentimientos de personas que están en situaciones de mucha dificultad, y eso realmente me parece que no es lo que se debe de hacer. Bien, vamos con la segunda opinión, que también evidentemente es a favor de que se lleven a cabo medidas como esta. Con la Constitución, que todo el mundo tiene que tener un trabajo, todo el mundo tendría que tener una vivienda. Esto me parece, y la iniciativa que está tomando el gobierno andaluz, la comunidad autónoma andaluza, me parece la más acertada que hay. Bueno, esta persona lo mismo, pero no olvidemos una cosa, que España es un país sin duda alguna solidario. Yo recuerdo que ha habido personas, incluso promotores, incluso personas físicas, en Asturias ha habido 4 casos, que han ofrecido viviendas que tenían cerradas temporalmente, que fuesen utilizadas por personas que lo precisasen. O sea que yo estoy convencido de que este problema se va a resolver y que son muchísimas menos las personas que necesitan vivienda que las viviendas que hay, y por eso, como va a haber una oferta muy superior a la demanda, el problema se va a resolver satisfactoriamente, y esperemos que algunos que están aprovechando esta circunstancia desde la perspectiva política, a ver con qué nos sorprenden después cuando este problema quede resuelto. Yo calculo que antes de 8 meses. Como hace unos días decía el responsable de Economía no recuerdo si era en el Congreso o en el Senado del Partido Popular, es verdad que habrá gente que se intenta aprovechar de esto de la dación en pago, ¿o no? Bueno, el término de dación en pago es otro tema también muy socorrido. O sea, no olvidemos que hay personas que de alguna manera tenían una vivienda que costó 150.000 euros, que ahora mismo deben a lo mejor, vamos, en este caso a lo peor, 120.000 euros el interés entregarla por la deuda, porque esa vivienda ahora ya no vale ni los 120.000 que debe, a lo mejor vale 65.000. Por lo tanto, todo eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy respetuosos con la situación, porque si no lo que podemos es crear un problema mayor del que tenemos.
Bueno, en muchos casos se habla de estas personas que padecen este problema del desahucio y se dice que, bueno, se les desahucia porque no pueden pagar y a partir de ahí se acuerda con ellos el permanecer en una vivienda de alquiler o en esa misma pagando un alquiler. Lo que no cuadra para muchos es si se les ha desahuciado porque no pueden pagar, ¿qué sentido tiene que se les ponga en la misma o en otra vivienda y se les diga y ahora pagáis un alquiler? No, sí, tiene un sentido y ese es el sentido que debe haber quedado hace 7 años. Es decir, usted póngase en la circunstancia de que un señor está trabajando, él y su señora incluso, están pagando una hipoteca de 800 euros y se da la circunstancia de que uno queda sin puesto de trabajo. Entonces, claro, en vez de tener unos ingresos de 2.000, a lo peor tienen unos ingresos de 1.000. Si esas personas en ese momento precisamente se dijese, mire, ustedes no paguen más el principal, paguen solamente los intereses. Hoy los intereses es la parte más pequeña, precisamente, de la amortización. No hubiese habido los desahucios que hubo, no hubiese habido los problemas tremendos que estamos viendo en algunas familias, que tampoco son tantas. Yo calculo que pueden ser 150 o 180.000 las que realmente tienen ese problema. Son muchas si lo comparamos con 180.000 dramas que existen, que se podían haber resuelto. ¿Qué tiene que ver 180.000 viviendas que no se hubiesen ejecutado con los 2.800.000 que hay cerradas? No tiene parangón, no es comparar, son dos magnitudes que no se van a encontrar nunca. Pero lo que quiero decir es que una persona puede no pagar la hipoteca y sí puede pagar los intereses. Eso había que haber reaccionado en el año 2007, 2008, 2009, cuando venían los problemas. Ahí es cuando el Parlamento tenía que haber buscado la solución que ahora está buscando. Y entonces nadie se hubiese marchado de casa, todo el mundo hubiese podido seguir pagando precisamente las viviendas y habría otro efecto también inmediato, que es que no bajarían de precio lo que han bajado, con lo cual nadie estaría hablando ni de daciones de pago ni de daciones de nada. La gente lo que quiere es pagar su vivienda, vivir en ella, y si hay una situación sobrevenida que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué tiene que ver 3 años o 5 años en el intervalo de aproximadamente 25 o 30 años que se financia en ella? No pasa nada, se amplían 4 años, se hace una innovación de las condiciones, paga usted solo los intereses y en vez de pagar 800 euros porque se quedó sin trabajo su señora o usted, pues va a pagar 225, que son los intereses de esa vivienda exclusivamente. Esa es la solución que había que haber dado y no estaríamos en esta situación ahora mismo. Por lo tanto, me parece muy bien que se haya convertido pues la amortización de principal e intereses solamente en el alquiler, que el alquiler precisamente es el interés. Si hoy día las viviendas, cuando se solicita en una agencia, digo, ¿cuánto puedo yo alquilar la vivienda? Se calcula un porcentaje sobre el valor. Si una vivienda vale, por ejemplo, 100.000 euros, pues estamos hablando de que el 4%, es decir, son 4.000 euros. Hoy día hay muchas de esas viviendas que no valen 100.000, valen 60.000, pues estamos hablando de 2.400 euros, estamos hablando de menos de 200 euros al mes. Paguen solo los intereses, que la vivienda siga siendo suya, que no se la devuelvan al banco, y esto se ha hecho en muchas, digamos, relaciones bancarias con los particulares. No en todas las deseables, pero se ha hecho en bastantes. ¿Por qué no se resolvió hace años esto ya, no? Yo creo que fue una falta de previsión. Es decir, había unas personas aquí gobernando que esto no lo vieron venir, unos banqueros que de alguna manera no supieron reaccionar, no supieron reunirse o pedirle, y yo creo que fue un problema de lo que hablábamos siempre, que estamos en el siglo de las sombras. Yo sé que esto puede parecer muy pedante, hay demasiado poco talento y entonces suceden estas cosas y las solucionamos ya cuando el enfermo está prácticamente medio muerto, como está ahora la economía española. Pero estas soluciones había que haberlas dado hace 7 años y algunos las anunciamos, algunos las dijimos y nos llamaron antipatriotas, nos llamaron de todo y cosas que son incluso incalificables en esta hora que todavía hay niños por ahí, ¿no? Decía Joaquín que este asunto va a estar resuelto en 8 meses. Yo espero que sí. Yo espero que antes de que finalice el año, hombre, porque lo que no podemos es tener un país como el que tenemos, que llegamos a estar en la 9ª potencia del mundo, que estemos ahora en la 14 o en la 15, y mira que hay países en el mundo, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Es decir, yo estoy totalmente convencido de que el actual Parlamento y el actual Gobierno van a resolver estos problemas, porque es que tienen que resolverlos, porque si no, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a permitir? ¿Que sigan saliendo personas de su casa porque le vengan circunstancias no sobrevenidas y entonces esas personas ahora no cuenten como ciudadanos porque no pueden cumplir llenando la bolsa de los impuestos del Estado? No, en absoluto. Hay que darles una solución y yo estoy convencido que se les va a dar con toda seguridad. No sé si va a satisfacer a todo el mundo, porque hay una plataforma que es la plataforma Stop Desahucios que no les satisface ni siquiera la medida más radical, podría ser la de Izquierda Unida en Andalucía, ¿no? Hombre, la plataforma Stop Desahucios es el Partido Comunista de España.
ellos se califican como Izquierda Unida. No sé con quiénes se han unido para hacer de alguna manera cambiar ese nombre. Eso sí que es de alguna manera un salto en el vacío. O sea, la plataforma Stop a los desahucios es el Partido Comunista de España, que lo que quiere es a río revuelto, ganancias de pescadores, está jugando con los sentimientos de muchísimas personas, y yo lo digo así con toda claridad, porque yo me creo totalmente convencido de que estamos en un país democrático, y al igual que ellos pueden armar las algarabías que arman en la calle, pues de alguna manera yo también les digo que no, que lo que están haciendo es utilizando los sentimientos de las personas para crear problemas, intentar, que siempre pasó en este país. Ahora hablan también de la Tercera República, ese mismo grupo político, no nos engañemos, y la Primera República de España duró año y medio. Precisamente la Primera República nace en el año 1800, hablo de memoria, 73, en febrero, y resulta que ya tienen un problema en junio cuando empiezan a hacer el cantonalismo en España, dividirlo en pequeños grupúsculos, ya no solamente en comunidades, hasta aquel famoso absurdo de que Cartagena declara la guerra cuando nos cogen la carabela Vitoria a Alemania. O sea, hasta eso ya hemos llegado. Vamos a hacer Primera República, año y medio, Segunda República en el 31, resulta que en el 34 se termina, y ahora queremos la Tercera República. Bueno, esto es lo que juegan, a lo que juega el Partido Comunista y lo que juega el comunismo en España ahora mismo. Esto es así, no es de otra manera. Todo lo que quieren es armar follón, armar gresca, intentar decir que no nos representan. Oiga, pues si ustedes no se creen representados, háganse del Congreso, porque tienen ustedes una serie de representantes en el propio Congreso. O sea que esto ya está todo descubierto, las cartas ya están boca arriba, la ciudadanía es mucho más inteligente de lo que todos nos creemos, y la ciudadanía sabe lo que está ocurriendo, lo sabe más que de sobra. O sea, ¿usted cree que este tipo de movimientos tienen más un interés político que económico o social? No me cabe ninguna duda. No me cabe, pero en la menor duda. O sea, son intereses absolutamente políticos de que quieren de alguna manera crecer con el dolor y el sufrimiento de las personas. Yo sé que esto va a ser criticado y que alguno que no esté escuchando no lo dirá, pues yo encantado de la vida que venga aquí. El otro día he estado con la plataforma, vuelvo a estar, o sea que yo no soy de los que me escondo, y a mí nunca me han tratado siempre con delicadeza, con educación, con cortesía, y nadie me ha faltado al respeto, también tengo que decirlo, en honor a la verdad. Pero claro, estas cosas que están haciendo, siguiendo a las personas, los scratches, toda esta historia, me parece que esto lo que va persiguiendo es a ver si intentan de alguna manera cambiar la voluntad de los parlamentarios, pero ahora como eso ya se terminó, eso ya está aprobado, no consiguieron cambiar la voluntad de los parlamentarios, pues a ver, pues esto es muy viejo, esto en la vieja Grecia y en la Roma ya se hizo también, o sea que el intentar presionar a las personas para que no voten en conciencia y según ellos lo entienden, esto se ha hecho toda la vida. Bueno, creo que tenemos a Miguel García, que es miembro de la plataforma Stop Desahucios en Asturias. Miguel García está en el teléfono, así que podemos preguntarle. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si estabas oyendo a Joaquín, si no, si quisiera... Solo el final, sí. Solo el final, bueno. Sí quisiéramos preguntarte sobre las tres medidas, la que ha llevado a cabo Andalucía de expropiar directamente las viviendas, la que va a llevar a cabo Cataluña, que tiene que ver con gravar por la vía de impuestos a las viviendas vacías, o la que ha hecho Asturias, que es un convenio con los bancos para evitar esos desahucios. No sé qué os parecen estas tres medidas y alguna de ellas cumple lo que vosotros pedís o no. Bueno, en parte, es decir, en parte la de Andalucía lo cumple. Nosotros lo que pedimos es que la persona pueda permanecer viviendo en la misma vivienda durante 5 años en un régimen de alquiler social que nunca exceda del 30% de los ingresos de la unidad familiar. La medida de Barcelona, bueno, al fin y al cabo, es una medida recaudatoria para el propio Barcelona. Todavía no lo he estudiado mucho, que tiene que ver con la vivienda social, pero bueno, es otra manera, ¿no?, para intentar reactivar el mercado de alquiler, que no hay una política de alquiler decente en este país desde 1985. Y luego la medida de la Junta del Principado de Asturias, bueno, nos parece insuficiente completamente. Es decir, las negociaciones con entidades bancarias ya se tienen, siempre son imposiciones, nunca son negociaciones, son imposiciones con nuevas hipotecas. Y en el tema de las viviendas, ¿por qué no obligan a las entidades bancarias a que la persona pueda permanecer en la misma casa que pierde, pues otra vez, como comentaba antes, con un régimen de alquiler de cinco años, ¿no?
Bueno, no sé si Joaquín Mastache, Joaquín te está escuchando, Miguel, no sé si quieres indicarle algo. Bueno, yo lo que le agradecería, ya que incluso muchas personas dicen que sería interesante que esto en ocasión no fuese simplemente un monólogo, que tenga la amabilidad de venir al programa y aquí debatiremos con más amplitud las propuestas que él cree que son más oportunas, claro. Perfecto. Muy bien, Miguel, pues no sé si has escuchado la invitación, queda hecha, ¿eh? Sí, por supuesto. Es decir, en el momento que tenga un día libre, que los más de 100 casos que llevamos de desahucios y aparte mi vida laboral me lo permita, no tendré ningún problema en acudir al programa, como he hecho otras veces, es decir, sin ningún problema. Oye, decía Joaquín antes que quizá en algunos miembros de este movimiento de los desahucios, etcétera, puedan estar jugando un poco con el dolor de las personas y que hay un interés más político que social o económico detrás de ellas. Me imagino que eso no estarás muy de acuerdo, claro. Bueno, estoy completamente en desacuerdo con lo que está comentando. No sé de dónde saca esa información. Sí, la plataforma Afectados por Hipoteca es un movimiento apartidista, sindicalista, aunque sí que es verdad que dentro de nuestras filas puede haber alguna persona que pertenezca a algún partido o algún sindicato, porque esto es a título personal. Aquí no cerramos las puertas como ha hecho el Partido Popular a los propios afectados. Es decir, aquí al Partido Popular se le ha invitado a que vaya a las asambleas. No ha asistido a ninguna de las asambleas, de las más de 133 asambleas que se celebran en España. No han querido asistir. Se les ha mandado cartas, se les ha informado y bueno, el tema del scratch que al final, bueno, algo de lo que oí cuando me pasaste la conexión, es el fin de algo que el Partido Popular no ha querido hacer, que ha sido sentarse con los afectados, porque yo creo que para votar una ley y para hacer una ley, lo primero que hay que conocer son a las personas afectadas, no las entidades bancarias, que esas las conocen de sobre y esas no tienen ningún problema en sentarse con ellas y en dialogar con las entidades bancarias. Los partidos políticos, tanto como el que estaba anteriormente, y sí tienen muchos problemas en sentarse con los propios afectados, en ir a una asamblea y que vean la realidad, lo que es la realidad, y que la realidad es lo que los afectados piden, no lo que pedimos nosotros, y eso es por lo que se lucha y por lo que se intenta conseguir. Decías, ¿cuántos casos se producen en Asturias de desahucios? En Asturias, bueno, según los registradores de la propiedad, aproximadamente, bueno, sería como 1 al día. Según la Comisión General del Poder Judicial, se elevaría entre 2 y 4 al día, bueno, dependiendo de tal, entre 2 y 4, pero no nos podemos olvidar de los desahucios por alquiler también, que son desahucios que vienen producidos por esta crisis, o más bien estafa en la que estamos metidos, y personas que también, que aparte, y alguna de ellas que han pedido la casa, un desahucio por hipoteca, luego se van de alquiler y encima son desahuciadas de alquiler, ¿no? Y también hay que darle solución a las personas que son desahuciadas de alquiler, que estamos en torno aproximadamente, según nos dicen, en torno a 7 desahucios al día entre alquiler y hipoteca. Miguel, te damos muchas gracias por estar con nosotros y te emplazamos en esa invitación que hemos hecho a que puedas estar con nosotros aquí personalmente en el estudio un día con Joaquín y conmigo. Cuando queráis, tenéis mi teléfono y cuando tenga un rato libre, sin ningún problema. Un abrazo, gracias, Miguel. Bueno, pues no queda mucho tiempo para más. Lo último que quieras añadir, Joaquín. No, pues agradecer a Miguel que haya llamado, que venga a verse con nosotros. Yo, como sabes, no he podido escucharle porque no lo oigo, nada más que tenías el privilegio de escuchar tú a Miguel, y yo lo único que puedo decirles es que venga aquí, que tenga la amabilidad de sentarse con nosotros y de debatir, porque España lo que necesita es repensar muchas cosas, muchísimas cosas, pero repensar es hablar, dialogar, intentar llegar a acuerdos, pero no salir a la calle, montar follones, intentar echar a un Parlamento y a un gobierno al año y medio de haberse, aunque intentaron ya desde el primer minuto. Por lo tanto, yo creo que encantadísimo que venga Miguel, que seguro que nos hablará de cosas interesantes. Pues como desde luego va a ser un problema que vamos a tener que tratar más abundantemente y a lo largo de mucho tiempo, seguro, pues en próximos programas podría estar Miguel aquí o cualquier otro que crean conveniente desde esta plataforma Stop Desahucios. Joaquín Mastache, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros hoy. por invitarme. Hasta el próximo día. A ustedes, como siempre, recordarles que pueden ofrecer sus sugerencias, sus ideas, sus opiniones y que nosotros les vamos a hacer todo el caso posible y las trataremos en próximos programas de Al Día en Economía. Gracias y, como siempre, nos vemos la semana que viene.